Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa económico con peras y manzanas. Mucha atención a quienes por estos días están pensando en comprarse un departamento, una casa nuevo, quieren ver, financiar, crédito hipotecario, porque hay dos noticias tremendamente importantes en las últimas horas. Una es que hoy se ha publicado en el Diario Oficial la ley que establece un subsidio para los créditos hipotecarios, ya vamos a hablar de esto, pero además la banca está realizando ofertas interesantes respecto de los créditos hipotecarios con facilidades. Todo esto porque tanto que lo hemos hablado en este programa de las complejidades, de los escenarios adversos que hay para comprar una vivienda. Bárbara Mena, qué gusto saludarte. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Usted tiene solucionado su tema? Tengo solucionado Sí, ya usted ya está con un hipotecario. Ya estoy con un hipotecario. Costó mucho, así que ¿quién más que yo sabe lo que cuesta comprarse una casa? No, yo también estoy pagando un hipotecario. Así que es verdad. Pura alza del UF. No, pero es cierto que a una edad como que este público más joven le está costando mucho comprar viviendas porque la UF está muy alta, el precio de las viviendas está muy elevado. La exigencia de sueldos altos. La exigencia y los requisitos también de la banca vuelven aún más complicado ese sueño que todos tenemos siempre, que es tener la casa propia, ya sea un departamento, una casa, pero tener algo propio y es verdad que está complicado. Bueno, un Banco de la Plaza ha lanzado esta semana un crédito hipotecario con facilidades, sobre todo para los trabajadores profesionales o trabajadores más jóvenes, que el target que tú dices. Y tenemos acá en el estudio a Leopoldo Quintano, quien es gerente de División Banca de Personas del Banco Internacional. Leopoldo, bienvenido a nuestro programa económico con peras y manzanas. Hoy, Roberto, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, Leopoldo, han lanzado ustedes el Banco Internacional este crédito hipotecario que tiene esas características, tiene más facilidades. Me da la impresión que ustedes lo lanzan viendo las adversidades que hay en este momento para comprar una vivienda, ¿no? Sí, bueno, Bárbara lo decía, a veces el sueño de la casa propia, que siempre lo decimos, cuesta y el acceso es el problema. Entonces, los dividendos tan altos, es el principal reclamo que hacen todos. Bueno, aquí pensamos en cómo hacer algo distinto que facilitara el acceso. Cómo logramos bajar un poco los dividendos y planteamos que además la gente tiene ingresos que van cambiando en el tiempo, van incrementándose en el tiempo. Claro, uno parte con un sueldo bajo y después va creciendo. Y después, bueno, en la medida que uno va aspirando, teniendo mejores pegas, los sueldos van mejorando. Claro, y los dividendos de los créditos hipotecarios en general son fijos. Son fijos por hartos años, 20, 25 30 años. Copeuch está con un hipotecario 40 años. Claro, entonces son... y eso no considera que va cambiando cómo incrementan las rentas, cómo va cambiando tu ciclo de vida. Entonces, los profesionales jóvenes principalmente parten con una renta más baja y van creciendo en el tiempo. Entonces, sacamos un producto que los primeros 5 años tiene un dividendo más bajo y después de los 5 años el dividendo se vuelve a un dividendo normal de lo que hay hoy día, dando espacio a acomodarse a eso. Y básicamente cómo lo hicimos es que el dividendo tiene una porción de capital y una porción de intereses. Los primeros 5 años tiene una porción más baja de amortización de capital, menos capital. Y por lo tanto tiene dividendo más bajo. Y eso, cuando uno lo compara, baja los dividendos, le permite más acceso y más o menos se parece a lo que es un arriendo. Entonces, entre arrendar y tener tu casa propia, mejor tener un dividendo. Y ahí, Leopoldo, ¿qué tan más bajo es ese dividendo? ¿Cuánto más bajo? ¿Cuánto reduce? Si podemos hacer un ejemplo con algún tipo de vivienda, claro. Mira, el ejemplo más promedio, digamos, y estos son ejemplos, pues hay que ir viendo caso a caso, pero si financias al 80%, una vivienda de 4.375 UF, son más o menos 3.500 UF. Esas 3.500 UF hoy tienen con las tasas normales, pagas un dividendo de 800.000 pesos. Con este hipotecario tienes la posibilidad de pagar un dividendo bastante más bajo en los primeros 5 de alrededor de 550.000 pesos, como un 30% más bajo. Y eso se mantiene por 5 años y después de eso se vuelve a un dividendo parecido a los 800.000 pesos, un poquito más Al alto. sexto año ya sube. Al sexto año ya sube. Al sexto año ya sube, y tú lo que decías es que efectivamente cuando uno parte pagando intereses principalmente,
y también el capital. Esa devolución de menor capital de los 5 años, ¿se establece después? ¿A los últimos años subirá un poco más? ¿Cómo es la devolución de eso? No hay devolución, sino que como vas amortizando, no amortizas capital, no vas pagando, pagas solamente intereses al principio. Perfecto. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Si tú lo comparas en términos de tiempo, puede ser un poquito más alto el costo del crédito, pero si lo comparas en que asumes que hay 5 años que son de solo interés y después pueden ser 20 de capital e intereses, los 20 años son muy parecidos a lo que es normalmente un crédito hipotecario de 20 años. Claro. Los 5 años vas a pagar intereses es solamente. Algo excepcional y después se va a lo normal. Entonces, esa es la ventaja, digamos. Y como baja, se parece, como te decía, muy a los arriendos. De hecho, por eso lo llamamos adiós arriendo. Así se llama el producto, adiós arriendo. Adiós arriendo. Del Banco Internacional. Banco ligado a la Cámara de la Construcción. Claro, importante es igual. Sí. Y Leopoldo, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este crédito hipotecario? Porque sabemos que está destinado principalmente a personas jóvenes. Sí. ¿Cuál es la edad? Hablemos un poquito ahí de los requisitos. Mira, está principalmente focalizado a 25 o 35 años, principalmente profesionales jóvenes. Recuerden que también se puede complementar la renta, así que familias de profesionales jóvenes que puedan complementar. Pareja, papá, mamá. Y hay que tener el 20% de pie, eso es importante. Se financia el 80%. Y normalmente, bueno, principalmente... Igual ahí hay un tope, porque ahora... Es verdad que ahora hace rato que ya los yo cuando era joven se veía un 10% cuando era chico y joven y mis papás pidieron hipotecario. Ahora ya efectivamente es una norma del 20%. Es casi una norma de todo. Hay excepciones al 90%, pero en general es al 80% la mayoría. Hay que acreditar que uno tiene ese 20% de pie. Exactamente, hay que acreditar ese 20%, tener un buen comportamiento crediticio, haberse portado bien y básicamente... tener capacidad de pago. Normalmente la carga financiera tiene que ser alrededor de un 25%. O sea, lo que tú ganas debes destinar en tu dividendo un 25%. Y ahí es súper interesante. ¿Esa carga financiera la calcula con el dividendo de los primeros 5 años o con el dividendo normal? Con el dividendo de los primeros 5 años. Ah, eso es súper importante, porque al bajar, volvemos al ejemplo de que en vez de 800 pagas 500 lucas de dividendo, claro. Entonces la exigencia de sueldo es mucho más baja. Si lo hacemos el ejercicio de lo que tú dices, claro. Son 500.000 pesos, sería 2 millones, de 2 millones de pesos. Claro, 2.100.000. Claro, si fuera 800 lucas sería 3.200.000 pesos. O sea, mira la diferencia, 1.200.000 pesos. Es bastante la diferencia y eso es lo que hace que tenga mayor acceso. Ahora, obviamente, también evaluamos que cuando pase los 5 años tenga la capacidad de pagar. De poder seguir parando. El dividendo normal, porque si no, no queremos dar endeudar. Que le queda a los 5 años, le quede la escoba al comprador. Y no sea capaz de pagarlo. Entonces, también hacemos una proyección de cómo va a ser su crecimiento en renta probablemente y que llegue a pagar o tener una carga suficiente para pagar cuando sea el 6º año. ¿Y cómo ha sido la recepción de este crédito hipotecario? ¿Han tenido hartas personas que han consultado, que están en el proceso? Porque sabemos que hay muchas personas que están intentando comprar la vivienda y que justamente el mayor limitante es poder acceder al crédito hipotecario. Sí. Mira, Bárbara, partimos esta semana comunicando y hemos tenido una muy buena aceptación, hemos recibido muchas solicitudes, estamos contactando a todos los clientes pidiendo que nos manden la documentación para hacer las evaluaciones, así que estamos en ese proceso. Hay harto llamado, consulta. Harta consulta, harto llamado. Tenemos nuestra página, internacional.cl, ahí donde pueden acceder, pueden ver la información. Tenemos un video bien explicativo de cómo funciona el crédito, porque es importante que nosotros nos queremos preocupar bastante que todos entiendan bien esta lógica distinta de cómo funciona este crédito, que no se pillen con sorpresa. Queremos ser súper transparentes y claros en ese sentido. Y bueno, sí, hemos tenido un gran número de solicitudes esta semana. ¿Con qué tasa de interés más o menos? Yo sé que eso varía de acuerdo a la persona, su trabajo, su pega, su sueldo, todo. Pero más o menos está en el rango de UF más 5%. Estamos ahí un poquito menos quizás del 5%, pero está por ahí. Está entre 5, 5,5, pero la tasa que estamos ofreciendo hoy día es UF más 4,9.
Leopoldo, ¿cuál era la condición de los créditos en el Banco Internacional antes de esto, cuando estaba la condición bien complicada? ¿Estaba medio congelado como estaba ocurriendo, que no se vendían departamentos? Hay 110.000 unidades que están ahí sin venderse. Sí, nosotros estamos vendiendo, estamos partiendo también. Eso es verdad, somos un banco nuevo, somos una propuesta nueva. Entonces nos estamos dando a conocer. Este es un producto innovador que queremos que la gente conozca. Y había algo de movimiento, pero no ha sido suficiente. Yo creo que hay mucho más por hacer y creemos que esto va a generar mayor tracción. Y ese es nuestro propósito, de lograr que se empiece a mover un poco más el mercado. Y justamente por eso, porque ustedes están, lo que hablábamos hace un rato, el Banco Internacional está ligado también a la Cámara Chilena de la Construcción y justamente son ellos los que están buscando medidas, por ejemplo, para poder impulsar la venta de viviendas nuevas. Hay un stock que son 114.000, no sé si ha bajado esa cifra, pero es una cifra importante de viviendas con entrega inmediata que están ahí retenidas y eso ha generado también que se vea afectado el sector inmobiliario y también el rubro de la construcción. En ese sentido, ¿qué es lo que esperan ustedes también con este crédito hipotecario? ¿Impulsar un poquito el rubro? Completamente. O sea, aquí la oportunidad y desde nuestra vereda y siendo vinculados a la Cámara Chilena de Construcción nos sentimos con el rol de generar un producto, algo distinto, algo innovador, al pensar de otra forma y crear este producto para que se empiece a mover, sobre todo para los jóvenes profesionales. Vemos que los jóvenes no tienen acceso, el reclamo principal, oye, que nos cuesta acceder a la vivienda. Entonces, acá está la oportunidad de hacer algo distinto, pensar de otra forma. Han habido otras alternativas, esta es una distinta. Y creemos que puede ser una muy buena alternativa, dar más acceso, dar alguna oportunidad y... Pucha, creemos que vamos a mover el mercado y ese es el punto. Oye, Leopoldo, y Barbarita, ¿quería decir algo Sí, más? quería hacerle otra consulta. Leopoldo, es que desde tu experiencia, ¿tú crees que, por ejemplo, podamos ver que la banca al menos empiece a ser un poquito menos restrictiva a la hora de otorgar créditos hipotecarios? Más allá de estos créditos que son destinados para jóvenes, también hay personas que quizás no tienen 35, 37 años, 25 años y que son mayores y que quieren optar a la casa propia y que tampoco han podido por las mismas limitantes que hay. ¿Hay espacio para eso? Sí, yo creo que hay espacio, hay definitivamente espacio. También, recuerden, salió la ley del subsidio de tasa, yo creo que eso también va a empezar a generar una atracción importante. Yo creo que, bueno, claramente el tema de la UEF, el crecimiento de la UEF, el valor de la vivienda, es una combinación, es una tormenta perfecta. Entonces, hay que ir aportando de alguna forma y yo creo que la banca está impulsando y va a impulsar distintos mecanismos para dar mayor acceso y mayor oportunidad. Claro, porque varios bancos e instituciones financieras están lanzando productos que empiezan a ser un poquito más suaves en cuanto a la exigencia para las personas respecto de la compra de vivienda. Ya mencionábamos lo de Copeuch, con crédito hipotecario hasta 40 años, que eso es principalmente para jóvenes. Yo no podría pedir un crédito hipotecario 40 años, no me da, no me alcanza. Están ustedes con el Banco Internacional, con este crédito con 5 años, con menores dividendos, bien interesante aquello. Y bueno, hoy la noticia además, muy relacionado con esto, es que finalmente hoy ha sido publicado en el Diario Oficial la ley que establece un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que es una idea de la Cámara de la Construcción, que tiene dos vertientes. Una es que la gente pueda empezar a comprar y lo otro, destapar estos 114.000 viviendas que están nuevas, están hace rato ahí y no se podían comprar por estas malas condiciones que hay en el mercado. La pregunta, Leopoldo, ¿cómo ven ustedes como banco esto? ¿Lo ven que puede también reactivar más allá del producto que ustedes están lanzando, sino que en general? Sí, no, o sea, justo es interesante porque sacamos este producto y además existe esto del subsidio. Entonces, creo que esto va a potenciar y amplificar la posibilidad de acceder, porque van a empezar a haber tasas menores, mejor acceso. Pucha, queremos que esto se mueva. ¿Alguien rápido. podría sacar este producto y además sumarle el subsidio del...? Sí, estamos en esa es nuestra intención. Tenemos que ver Porque ahí sería un match, pero extraordinario. Exactamente. O sea, se podría complementar. Claro, podría complementar, por Sí. ejemplo, tú decías que estás trabajando en una tasa de 4,9, si se cumple lo prometido, podría quedar en 3,9 la tasa. Claro, hay que ir viendo las condiciones, pero exactamente, esa es la idea, de poder darle este producto distinto con una tasa con subsidio. Acuérdense que no son para todos, está Sí, limitado es a un tope de hasta 4.000 UF. 4.000, primera vivienda, y hay ciertas limitantes. Son 50.000 Cupos. subsidios. Así que, bueno,
yo creo que esto al final va a ser un ganar-ganar. Un win-win. Un win-win, porque vamos a tener las dos cosas al mismo tiempo que nos van a potenciar. Leopoldo, ponte los audífonos un poquito, porque hoy en la mañana, Barbarita, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fueron a un complejo habitacional, a un condominio, para justamente hicieron una pauta donde se informó que ha sido publicada esta ley en el diario oficial, esta ley que establece un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Habló el ministro Marcel de esto, lo pasamos a escuchar. Lo que establece es un subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés para créditos hipotecarios. Este subsidio se va a entregar junto con una garantía estatal incrementada respecto de la garantía que venía operando hasta ahora, y van a compartir los requisitos de acceso entre ambos beneficios, de manera que ambos instrumentos se puedan combinar y poder alcanzar una reducción total de la tasa de interés aún mayor al monto del subsidio de 60 puntos base. Ahí estaba entonces la explicación del ministro Marcel de cómo va a funcionar esto. Te puedes sacar el audífono, Leopoldo. Estamos con Leopoldo Quintano, gerente de división Banca Personas del Banco Internacional, que justamente esta semana está lanzando también un crédito hipotecario con condiciones bastante interesantes. Leopoldo, ¿esto es automático? Si yo tengo todos los requisitos, voy a cualquier banco, el caso de usted, el Banco Internacional, y digo, oye, mira, yo quiero esto que acaban de anunciar, o hay que hacer algo más? Hay que cumplir ciertos requisitos, hay que presentar, se van a presentar estos subsidios y se puede optar por la tasa. Y si finalmente se hace ese descuento de tasa, que hay que ver bien cómo se calcula la fórmula, porque hay una fórmula para calcular el descuento, que se habla de 60 puntos básicos, pero es contra una tasa referencial. Sí. Y eso hay que verlo y se va a hacer el descuento y se puede tomar el crédito con ese descuento directamente. ¿Y el plazo de años? ¿A cuántos años es este crédito hipotecario? El que estamos ofreciendo nosotros es hasta 25 años. Perfecto. Hasta 25 años. Se puede, 20, 25 años, podemos hacer algunas excepciones, pero en general son hasta 25 años. ¿Hay posibilidad de que la tasa de interés baje? No sé si las condiciones que hubo hace 2 o 3 años, que está en 2%. Como en el 2019, que están, pero claro, muy bajas. Yo sé que eso tiene que ver con factores internacionales, que es además el mercado de las tasas de largo plazo, pero ¿cómo lo ven ustedes eso? Yo creo que las tasas se van a ir manteniendo ahí, en torno al 5%. Eso, en torno al 5%, la verdad. Por un rato. Por un rato. Ahora, hay que estar, no es, variable, hay muchos factores que empiezan a influir. Uh-huh. Ahora, llegar a las tasas que veíamos en tasas del 2% o lo que sea, eso es muy difícil lograrlo. Esas fueron condiciones muy particulares. De un momento determinado de la vida, de la historia. Claro. Leopoldo, el ministro también hablaba, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablaba de la garantía estatal de este FOGAES, que también reactivó en su momento la venta de viviendas nuevas. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa? ¿Crees que se pueda complementar en conjunto con el subsidio a la tasa hipotecaria, en conjunto también con el hipotecario con que ustedes que hagan los bancos? Claro, que ustedes ofrecen, y además con la garantía estatal, que también puede ayudar ahí a reactivar? De todas maneras, yo creo que la garantía estatal va a ser un apoyo para los bancos, especialmente tener una garantía estatal sobre los hipotecarios va a potenciar y facilitar el acceso. Así que hay que ir viendo cómo va esto paso a paso, cómo se va implementando y cómo los bancos lo van tomando. Así que yo creo que definitivamente vamos a ver una reactivación y ver que este mercado, estas 100.000 viviendas que están ahí dando vuelta, van a empezar a reactivarse, a moverse la ruedita. A moverse un poco la ruedita. No, sí. Y además que es súper peligroso económicamente que esté estancado el mercado, porque los rubros de la construcción también se estancan, empiezan a quebrar algunas empresas, a despedir trabajadores, y ahí es todo un círculo vicioso en que nos vemos todos envueltos, indirecta o directamente. Muy importante la construcción en la economía. Bueno, Leopoldo Quintano, gerente de división de Banca Personas del Banco Internacional, muy interesante la conversación, un producto que está sobre la mesa, lo hemos explicado aquí con peras y manzanas, así que bueno, desearles que les vaya muy bien con el producto y que ojalá mucha gente pueda acceder a una vivienda a través del crédito hipotecario que ustedes están ofreciendo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Bárbara, gracias por la oportunidad de contar esto y bueno,
accedan a la página, conozcan más, aseguren, creo que es una buena oportunidad para todos para que reactivemos este mercado. Realmente. ¿Cuál es la web del Banco Internacional? Internacional.cl. Internacional.cl. Ahí les dejamos la página para que ingresen y averigüen también si están en busca de un crédito hipotecario. Gracias, Leopoldo, que esté muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a conversar de las alzas de la luz, las históricas alzas de la luz. Vamos a una pausa y ya volvemos con Peras y Manzanas. Muy bien, seguimos haciendo nuestro programa económico con Peras y Manzanas y ahora vamos a entrar en otro tema que ha sido de mucha preocupación para la gente, es la nueva alza en el precio de la luz que se va a concretar en el mes de julio y que se sumaría a las 3 alzas anteriores que tuvieron que ver simplemente con el proceso de normalización de las tarifas luego de que durante 5 años no subieran las tarifas eléctricas por distintas circunstancias. Rafaela Bremer, te saludo ahora a ti. Estuve con Bárbara Mena en el primer bloque y ahora contigo. Hola ¿Cómo estás? a todos. Bien, feliz porque ya es jueves. Feliz porque es jueves. No tan feliz si has visto tus cuentas de la luz, ¿no? No tan feliz con eso y sobre todo porque yo creo que después de enero las personas en general dijimos, y me incluyo, bueno, ya pasó esto. Ya pasó el chaparrón. Va a ser un tema olvidado y ahora nos damos cuenta que esto nos va a seguir persiguiendo durante este año. Sí, pues las 3 primeras, las 3 alzas que ya ocurrieron tuvieron que ver con esta normalización. Es algo que debíamos. Claro. Luego de 5 años en que no se reajustaron las cuentas de la luz y se reflejaran los costos de producirla, distribuirla y generarla. Y esta es lo que corresponde ya a este año, que eso no para. Claro. Entonces, bueno, hay varios estudios que muestran además que es muy distinto lo que ocurre en una región en otra. Hay un estudio además, vamos a hablar de esto, de que sostiene que buena parte del incremento real del salario mínimo se lo está llevando estas alzas históricas de la luz. De eso vamos a hablar con nuestro invitado de ahora, Javier Piedra Fierro, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Javier, qué gusto de tenerte en nuestro programa económico con Peras y Manzanas. Hola, Javier. Hola Rafaela, hola Roberto, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, tratar de simplificar cosas que son tan técnicas pero que afectan a todas las familias en Chile. Sí, pues esa es la idea, explicarlo con pera y manzana. Vamos con aguas bien arriba. Lo que ocurrió en las alzas del año pasado y de enero de este año son una cosa y lo de que va a ocurrir ahora en julio son otra cosa, ¿no? ¿Cómo explicarlo eso, Javier? Se cruzan un poco, Roberto, mira, Ya. te explico. Lo que pasa es que nosotros primero que todo tuvimos la tarifa eléctrica congelada entre el año 2019 y el año 2024. O sea, que estuvo congelada y no, siempre pagamos lo mismo y no pagamos el precio real que costaba el costo de producir la energía. O sea, cuando tú no pagas lo que realmente valen las cosas, comienzas a generar una deuda. Esta deuda llegó a más de $6.000 millones, ¿cierto? Entre el 2019 y el 2024 y se generó una ley, la ley de estabilización tarifaria, para en el fondo poder normalizar la tarifa eléctrica, pagar lo que realmente cuesta y comenzar a pagar esa. Entonces, comenzamos con una primera alza en julio del año pasado, donde tuvimos un primer escalón. Ahí llevamos el precio del precio que estaba congelado a un intermedio entre el congelado y el precio que realmente valía. Entonces, así estuvimos julio, agosto y septiembre del año pasado. Luego, en octubre tuvimos una segunda alza. Esa segunda alza, en el fondo, llevó el precio de la energía a lo que realmente valía. Ahí comenzamos a pagar lo que realmente valía la energía en Chile. Así estuvimos octubre, noviembre y diciembre. Y luego en enero hubo una tercera alza, ¿cierto?, donde se agregó un cargo extra para poder comenzar a pagar esta deuda que yo hablaba recientemente, aunque esta deuda que generamos con las generadoras. Entonces, cada enero y julio de todos los años se actualiza la tarifa eléctrica en Chile, porque se actualizan los contratos eléctricos, que es la producción de energía, que es el 70% de la cuenta en lo más grueso. Entonces, en julio de este año, al actualizarse los contratos, porque los contratos están en dólares, ¿cierto? Aumentó el precio que pagamos por los contratos. También influyó el aumento del precio de los combustibles, porque algunos contratos eléctricos están indexados o asociados al precio de los combustibles, pero también, ahora en julio de este año comenzamos a pagar, Roberto y Rafael, lo que no pagamos el año pasado entre julio y octubre. Mira. Cuando tuvimos ese primer escalón en el fondo,
al determinar un precio entre el congelado y el real, también nos genera una deuda. Y esa deuda, que es de 90 millones de dólares, la comenzamos a pagar también a partir de julio del año 2025. Por tanto, yo interpreto que es un cuarto escalón de alza porque fue parte del diseño de la ley de estabilización tarifaria. Entonces, de esa manera, ahora ya en julio sí que terminaríamos de pagar en el fondo, o sea, normalizar la tarifa eléctrica y luego todo lo que se va a comenzar debíamos a actualizar como normalmente se hace. Javier, me llama la atención porque en realidad cuando se hizo la comunicación de esto, siempre se sostuvo que iban a ser 3 alzas y de cierta forma pareciera que de la nada se llega nuevamente a una cifra que va a afectar tremendamente a las familias. Mi pregunta es, ¿esto se podría haber evitado o se podría haber buscado una forma de que esta cuarta alza no fuera tan significativa, considerando que ya llevamos arrastrando que es un 70%? 65, según lo que decía el 70% estudio. promedio. Entonces, si ya llevábamos y ya sabíamos que esto venía, ¿por qué no nos preparamos desde antes para amortiguar y que no afectara tanto al bolsillo de las familias? Mira, como bien dices tú, el alza a nivel nacional, de manera acumulada, llega a un 70%, pero esto varía. Hay comunas que es más, hay comunas que es menos. ¿Ya? Eso lo primero. Y yo creo que sí se pudo haber hecho algo distinto. Lo voy a intentar explicar con pera y manzana. Eso. Cuando nosotros teníamos en el fondo nosotros, mira, lo voy a poner, Rafaela, tú me arriendas una casa a mí y durante 5 años no me subiste el precio del arriendo. Durante 5 años. Me lo tuviste tú congelado. Y de pronto me viene y me dice, mira, Javier, han pasado 5 años, ya yo ahora te voy a subir el costo del arriendo y tú me dices que te voy a subir a 1 millón, por ejemplo, al doble. Yo podría haber entrado en un diálogo contigo, haber conversado y haberte dicho, oye, pero Rafaela, ¿por qué no llegamos a un acuerdo y me lo subes hasta, no sé, 800.000 y yo te pinto la casa? O yo le cambio el portón a la casa, ¿ya? O aplazamos el contrato de arriendo de la casa. Entonces, de esa manera, renegocio en el fondo contigo tanto la deuda que teníamos como la forma que vamos a pagar de aquí en adelante. Y eso es lo que se tuvo que haber hecho para no haber hecho frente a estas alzas. ¿Y cuál sería el símil de pintar la casa con la empresa eléctrica? ¿Qué guiño le podríamos hacer a la empresa eléctrica para evitar que el paraguaso no hubiera sido tan fuerte? Lo que ha hecho la industria privada, toda la industria privada en Chile, la minería, toda la minería en Chile renegoció sus contratos eléctricos. Los contratos. Lo que realmente hacen es, bájame el precio y te aplazo el contrato, digamos, lo extiendo. Ya. Pero también existen otro tipo de renegociaciones, como por ejemplo, hay contratos que dicen, yo voy a construir una planta gas. Yo te puedo dar beneficios tributarios para que cuando construyas esa planta gas, construyas una planta renovable. Y así yo te fomento a ti que inviertas más en renovables. ¿Ya? Entonces, hay como un símil del pintado de la casa. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que normalmente se hace es precio por plazo. Pero también el Estado tiene la posibilidad, ¿cierto?, de generar políticas públicas que incentiven aún más la generación renovable, o por ejemplo ahora lo que es importante, el tema de la batería. Javier, en ese sentido, porque hemos tenido varias conversaciones respecto a este tema de la luz, hablamos incluso con un parlamentario, que también señalaba esto mismo, el tema de los contratos. Si ya todo el mundo conoce la fórmula para poder bajar estos precios o ponerle un stop, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es la complejidad que tiene modificar estos contratos o es algo ya de voluntad? Porque en realidad no se entiende, si todo el mundo sabe cuál es la solución, ¿por qué nadie hace algo para cambiarla o para mover esos contratos? El diputado Jaime Araya era el que nos planteaba eso. Sí, verdad. Que también trabaja con ustedes, entiendo, ¿no? ¿Perdón, cómo? El diputado Jaime Araya que también trabaja con ustedes, ve los estudios, todas las ideas del tema eléctrico, ¿no? Sí, el diputado Jaime Araya ha impulsado fuertemente el tema también de la renegociación de contratos, como también otros parlamentarios, y oye, quiero transmitirlo, de distintas bancadas políticas, tanto de derecha como de izquierda, porque la renegociación de contratos no es un mecanismo de Estado, de expropiación o algo así, es un mecanismo de mercado, es lo normal que hacen, que se hace cuando se tiene este tipo de problemas. Y lo que falta, o lo que en el fondo nosotros desde la Fundación Energía para Todos vemos que falta, es voluntad política del gobierno y, en este caso, de la cartera de Energía y su representante, el ministro Diego Pardo. El ministro Diego Pardo
él no se ha reunido con las generadoras a intentar buscar un diálogo, una conversación que permita destrabar este problema. Y eso yo creo que es fundamental transmitirlo. Nosotros lo que necesitamos es voluntad política del gobierno para poder llegar a acuerdos, ¿ya? Y eso es justo lo que no tenemos. Entonces, el llamado finalmente es, y que bueno, nosotros como Fundación Energía para Todos hemos hecho toda una campaña para tratar de promocionar la renegociación de contratos Sí. alternativa. Tenemos una carta ya que la han firmado ya más de 10.000 personas que apunta en este mismo camino, ¿ya? Y porque lo que nosotros necesitamos es liderazgo, necesitamos voluntad política, y eso es lo que no hay hoy en el Ministerio de Energía. Oye, y que Javier, esperamos. sí. Bueno, lo hemos recordado que cuando se llega a este acuerdo para subir la luz en 3 cuotas, podríamos decirlo, en 3 pasos, en 3 meses distintos, para recuperar lo que no se pagó en estos 5 años, eso también fue acompañado de un subsidio eléctrico y efectivamente ahí podría haber sido considerado esto de repactar, renegociar los contratos. Lo que sí, yo aquí voy a dar una opinión, a lo mejor tú y yo vamos a diferir o con la Rafaela también, o a lo mejor vamos a estar de acuerdo. A ver. En mi opinión, de Roberto Sá, yo creo que esto no se podía postergar más. Creo que hubiera sido irresponsable. En algún momento esto había que empezar a pagarlo. Creo que incluso fue un error político de este gobierno haber seguido con esto. Esta postergación, cuando el presidente Boric asumió el gobierno, él ya debió haber empezado a normalizar las tarifas eléctricas. Yo sé que es muy poco popular todo, pero las cosas tienen que valer lo que valen. Y al postergar esto, la deuda se fue acumulando, entonces después el garrote fue más grande. Entonces creo que ahí está el tema. Ahora, efectivamente, ahí yo puedo concordar contigo y otras personas más en las críticas al gobierno de que la forma para desarrollar esta apuesta, ponerse en las cuentas al día, quizás podría haber sido distinta, pero seguir postergando esto yo creo que es irresponsable. No. Yo, Roberto, estoy totalmente de acuerdo contigo Ya. en todo caso. Yo y siempre lo dije, es que mira, es súper contraintuitivo. Si congelar la tarifa es básicamente que el Estado fije la tarifa. Esto es muy común en países como Venezuela, en países como Cuba. Ellos hacen eso, ¿ya? Y eso lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera, pero lo repitió el gobierno de Gabriel Boric. Claro, lo mantuvo. ¿Ya? Y yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, mi posición en ese momento era, oye, si las cosas tienen que valer lo que valen, Eso. pero después tenemos que cuestionarnos por qué son tan caras, por qué tenemos la tarifa eléctrica más cara de Latinoamérica. Y ahí tú te empiezas con esto de, mira, por ejemplo, esta semana salió la noticia de que Chile es el país de Latinoamérica con mayor inserción de energía solar. Todas las semanas o todos los meses, para no ser tan exagerado, ya vemos noticias de las renovables superan al carbón, se inaugura planta eólica más grande en Latinoamérica. Siempre tenemos buenas noticias respecto a las renovables. ¿Y por qué tenemos la luz tan cara entonces, Javier? ¿Por qué tenemos la luz más cara de Sudamérica? Por los contratos. Porque en el fondo nosotros todavía estamos pagando contratos del año 2006, del año 2008, del año 2014, cuando la matriz eléctrica era totalmente distinta. A carbón, a petróleo. Exacto, y además, ojo, esto es súper importante. Antes del 2015, ya a las licitaciones públicas llegaban 1, 2, 3 empresas. Era un mercado súper concentrado. Y a partir del año 2015 comenzaron a llegar muchas más empresas, sobre todo renovables, y eso y que proliferaran estas empresas renovables hizo que también se diversificara el mercado y que bajaran el precio de los contratos. Y nosotros tenemos contratos eléctricos que son antiguos, caros y fósiles, contaminantes, que son del 2006 al 2014, y tenemos los contratos que son nuevos, baratos y renovables a partir del 2015 en adelante. Pero como pagamos un promedio de todos esos contratos y todavía están vigentes estos contratos viejos, ¿cierto? Seguimos teniendo una tarifa eléctrica mucho más cara, y además el punto de que los contratos antiguos, al estar asociados a los combustibles fósiles, suben de precios, y sube de precio el gas, el petróleo, el carbón. Por ejemplo, en esta alza que se viene en julio, el gas es preponderante. El precio del gas natural, del gas natural, en enero pasó a estar el doble de lo que estaba en octubre y noviembre del año pasado. Entonces, todos los contratos indexados a gas aumentaron considerablemente de precio. Entonces,
ahí está el meollo del problema, de entender que cuando uno paga la cuenta de la luz, el 70% de lo que paga es la generación, el resto es transmisión y distribución, que son mercados monopólicos donde hasta la utilidad estática por ley, o sea que ahí la aguja nunca la vamos a poder mover, pero en el 70% pagamos la generación, la energía, lo que realmente pagamos son contratos. No pagamos ni las torres eólicas, ni las plantas solares, ni la aeroeléctrica, ni la termoeléctrica. Pagamos contratos. Y esos contratos son los que en el fondo, bajo mi particular punto de vista, hay que entrar a mirar. Pero volviendo al punto inicial, estimado, yo igual comparto que uno tiene que pagar lo que realmente valen las cosas. Perfecto. Y eso se debe que haberle puesto tajo el año 2022, se le tuvo que haber puesto tajo, y ahí tuvo que haber empezado la discusión, bueno, ¿y por qué pagamos tanto? Javier, perdón que sea tan insistente en el tema, yo sé que ya diste parte de la visión, de que falta voluntad política, pero tú que has sido parte de las conversaciones, que has asesorado, ¿a qué crees tú que se debe esa falta de deseo político, de poder hacer algo al respecto? Es que de verdad me llama mucho la atención porque es distinto cuando uno no sabe cómo solucionar algo. Entonces tienes que empezar a buscar soluciones. Acá todos los expertos nos han dicho lo mismo. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de voluntad política, crees tú? Yo creo, mira, les voy a decir algo que no lo he dicho en ningún medio, así que, pero yo creo que esta voluntad política tiene un tema ideológico detrás, y lo voy a intentar transmitir de manera sencilla. El año 2019, cuando salió la noticia de que iba a subir el TAC, ¿ya? Porque el contrato con la autopista, que es distinto, no es lo mismo, pero es un símil, ya era de que iba a subir un 3,5% sobre el IPC. Cuando sale esa noticia, la noticia que el gobierno instala fue: Piñera mandata a ministro Fontaine a renegociar con las autopistas. Cuando pasó eso, el actual ministro de Energía emitió una columna de opinión donde él estaba en contra de esa renegociación, que luego después se llevó a cabo y se llegó a un acuerdo donde finalmente no subió. O sea, sí respecto del IPC, que es lo que corresponde, pero no, se eliminó ese 3,5%. Claro, pero cuando apareció el actual ministro de Energía, escribió una columna, uno la puede buscar en Google, y él se manifestaba en contra de la renegociación. Entonces yo no sé cuál es el problema, por qué, porque, bueno, él decía que el renegociar un contrato actual podría permitir que en el futuro nos viésemos perjudicados. Pero eso, cuando tú dices eso, dejas de ver, al menos en el plano eléctrico, que la tecnología cambia y que las condiciones cambian y que incluso el mercado cambia. Claro. Entonces, si tú no eres capaz de adecuarte a cómo va cambiando el planeta, cómo va cambiando la tecnología, cómo vamos cambiando nosotros, ¿cierto? Pero además, tomar esa decisión significa golpear a las familias con un 70% de alza, donde más encima se produce en invierno, que es cuando más consumimos. Les doy un dato: el 34%, en julio consumimos un 34% más que el resto del año, digamos, en los meses de no invierno, digamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que a mí me cuesta entender. Sí. La verdad no tengo Javier, explicación, entendido pero el punto. puedo dar ese dato Sí, que estoy transmitiendo. es un buen dato. Bueno, ustedes como organización, como Fundación Energía para Todos, sacaron hace unos días un estudio bien interesante, un poco para graficar también la complejidad de que haya subido tanto a la luz, alzas históricas, que señala que a julio de este año el 35% del aumento real del sueldo mínimo lo está absorbiendo el aumento en las tarifas eléctricas, que yo lo encuentro, brutal. Eso es el mejor indicador. La gente pobre está sufriendo aún más esta situación. Y eso ha causado mucha conmoción, incluso de parlamentarios, fíjate, que han reaccionado a este análisis que han hecho ustedes. Y habló en el Congreso la diputada Marcia Rafael, ella es diputada de RN por Aysén, además, que es una zona que sufre mucho de frío, que además le están pidiendo que pasen de la leña a la electricidad, y ahí se ve complejo con estas alzas. Vamos a escuchar a la diputada y después queremos la bajada contigo. Veamos lo que dijo la diputada. Es fundamental que se tomen medidas para evitar que este desequilibrio siga creciendo, ya que puede tener consecuencias devastadoras para la economía de la familia. Además, el hecho de que en regiones como Aysén las alzas sean aún mayores añade una preocupación adicional, requiriendo una atención específica y soluciones adaptadas a las necesidades de esta zona. Esperamos que este tipo de análisis contribuya para que el gobierno tome acciones y se garantice un acceso justo a servicios básicos como la electricidad.
Bueno, Javier, lo que plantea la diputada principalmente, sé que no pudiste escuchar técnicamente, no te podemos hacer escuchar la declaración, es que estos desequilibrios hay que ver la forma de mermarlos y sobre todo en regiones, regiones extremas donde las alzas han sido mayores de las que estamos conversando, como en el norte, en Antofagasta, o en la zona de Aysén, donde ella es parlamentaria. Ahí, bueno, dos preguntas. Primero, es un acierto, creo yo, lo que han hecho ustedes al cruzar el dato del alza de la luz con el incremento del reajuste del sueldo mínimo, porque eso me parece que muestra el impacto en las familias más pobres. ¿Cómo se le ocurrió eso primero? Vamos con eso y después vamos con lo que plantea la diputada. Mira, la verdad es que no ocurrió por la coyuntura, porque la semana pasada se votó en la Cámara de Diputados y Diputadas el aumento del sueldo mínimo y esta semana se iba a discusión en el Senado. Y te lo digo muy honestamente, se me ocurrió, digamos, en base a eso. Vi la noticia y dije, oye, pero a ver, ¿y cuánto ha subido el sueldo mínimo? ¿Y cuánto ha subido el gasto en la cuenta de la luz? Y como los datos son transparentes y uno los puede observar, y bueno, el tema tarifa ya lo vengo estudiando hace hartos años, hicimos ese cruce. Entonces, lo que analizamos fue el año 2024 y el año 2025, ya los aumentos que se han tenido tanto en el sueldo mínimo como en el aumento del gasto, ¿cierto?, en la cuenta de la luz o suministro eléctrico a propósito de las alzas. Y de esa manera nosotros pudimos determinar dos cosas que yo creo que son bastante relevantes. Lo primero es que a pesar de que ha aumentado el sueldo mínimo, la proporción de lo que las familias pagan en la cuenta de la luz va en aumento. Te doy un ejemplo. En el segundo trimestre del año 2024, lo que las familias pagaban, las familias que recibían el sueldo mínimo pagaban, ¿cierto?, en la cuenta de la luz era un 6,3%. Este segundo trimestre va a subir a un 8,8%. O en el tercer trimestre del 2024, lo que las familias pagaban en la cuenta de la luz respecto de su sueldo, en este caso el sueldo mínimo, era de un 8,1%, y ahora este año vamos a llegar a un 10,6%. Entonces, eso me permite decir y aseverar que a pesar de que aumenta el sueldo mínimo, el porcentaje que se gasta en la cuenta de la luz sube sostenidamente. Eso por un lado. O sea, pero por otro lado, o sea, que en el fondo la cuenta de la luz está subiendo más de lo que está subiendo el sueldo mínimo, en proporción. ¿Ya? Pero lo que encuentro más relevante, que esto ya lo lleva a platas, como estamos en pera y manzana, lo llamo el chin-chin, ¿cierto? A lo que recibe la plata, recibe la policía. ¿Ya? Claro, en julio de este año, el aumento en el gasto por la cuenta de la luz absorbe un 35% de lo que ha aumentado el sueldo mínimo en el mismo periodo de tiempo. Entonces, el 35% de lo que ha aumentado el sueldo mínimo se lo come inmediatamente la cuenta de la luz. Entonces, de hecho, de aquí uno puede sacar más, porque uno puede pensar ya después en todos los bienes y servicios que consume la familia. Y yo creo que los números no van a ser tan ambiciosos. Yo creo que esos números son realmente muy reveladores, pero ¿sabes qué? Uno escucha a la gente en la calle y es en todos los sectores económicos que el golpe de las tarifas, bueno, lo hemos reportado además, Rafaela, en los meses que se concretaron, la variación del IPC saltó, pero una barbaridad. O sea, es la gente que vive, los residenciales, las pymes también, que se han visto muy golpeadas con esto, que en la economía tampoco anda bien. O sea, no es que un aumento sea, bueno, un aumento y ya, no. O sea, ellos vienen con muchas mermas y además se les agrega que los costos de toda la producción va a ser muchísimo mayor. Sí, y terrible. Ese es un tema. Bueno, es un tema que vamos a seguir monitoreando de aquí a julio. Vamos a ver qué es lo que ocurre además con el tema de los subsidios, pero bueno, es bien interesante y por eso queríamos conversar contigo, Javier. Es interesante tu mirada, eres un nuevo actor que está entrando a esta discusión de los temas de las tarifas eléctricas y que nos parece muy bien, muy válido. Javier Piedrafierro, él es director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, quien ha conversado con nosotros en nuestro programa. Javier, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ustedes por la invitación y por favor cuenten conmigo cuando llegue a hablar de energía. Y ojalá no solamente para las salsas, sino que el día de mañana... Bueno, ojalá que para las bajas. Y tenemos pendiente, queremos conversar contigo en cualquiera de los formatos que tenemos en el canal, el tema de cuánto gasta cada estufa,
de electricidad o de otras cosas. Bueno, ahí ahora lo vamos que a se ver. viene el frío. Sí, pues, ahora que se viene el frío. Gracias, Javier, que te vaya muy Vamos. bien. Que estés muy bien, un Chao. abrazo. Chao, Javier, cuídate. ¿Tu casa cómo la calefaccionas tú? Tengo una Toyotomi. Ah, ya. Bueno, esa es una cosa por otra. Sí, ¿Es pero un poquito igual más igual la contaminante? parafina ha subido bastante. Si al final, eso Bueno, hoy también día es subió 20 pesos. ese es un tema, que no hay ninguna alternativa que sea económica. Entonces, una familia de 4 personas que tiene sueldo mínimo, ¿cómo lo hace? Si paga arriendo, si paga servicios básicos, si tiene que movilizarse en transporte público. Los números no dan, es así de simple. Yo tengo calefacción eléctrica y hace un tiempo puse aire acondicionado por el calor del verano, que estaba muy fuerte, mi apartamento es muy caluroso, y por lo que me han dicho los expertos en la calefacción, o sea, el aire acondicionado, poniéndolo en formato calefacción, gasta menos electricidad que las calefacciones centrales, Mira. que esas son, no, yo ni te digo la cuenta de luz de julio, de agosto, es para matarse. No, me imagino. Una alza, pero espantosa, así que terrible. Bueno, así es la economía, así está el país, y nosotros lo que hacemos es solamente explicarles estas noticias económicas con peras y manzanas. Que les vaya muy bien. Chao, Rafael. Cuídense, chao, chao. Chao, chao.